participando de todas las actividades. Buenos días a todos. Saludos, viceministra. Buenos días, viceministra. Saludos, viceministra. Buenos días. Buenos días, viceministra. Buenos días. Activa. Muy activa. En primer lugar, quiero darles las gracias a todos ustedes, a la viceministra, nuevamente reiterarles nuestros saludos y, bueno, agradecer al señor ministro Jorge Rivera Staff y a su equipo por estar con nosotros el día de hoy. Este es uno de los temas que, desde nuestra perspectiva, y creo que coincidimos todos, es de, digamos, es de importancia, es de trascendencia, en tanto es una agenda mundial. Y en el caso concreto, felicitamos por el liderazgo del ministro Rivera en estos temas que realmente aportan a lo que es este desarrollo estratégico energético, con todos los criterios de sostenibilidad y de participación, energía limpia y todo lo que ello conlleva. Al ministro desde hace algunos años y de su capacidad. Entonces, yo, como no soy el experto, va a ser el ministro el que va a hablar con nosotros para darnos luces sobre esta temática. Y en primer lugar también agradecerle haber aceptado la invitación y darle entonces la palabra al licenciado Camilo Valdelamar, a quien hemos seleccionado en esta oportunidad para ser moderador, quien a su vez ha estado pendiente en su dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la temática con este ministerio y otros afines. Camilo, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Spen. Muy buenos días. Saludo a la señora viceministra, a todos nuestros compañeros que se encuentran cumpliendo sus compromisos en sus misiones, al doctor Stad y a todo el equipo que nos acompaña el día de hoy. Buen día a todos y todas. La Academia Diplomática y Consular Ernesto Castillero Pimentel se complace en darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia Lineamientos Estratégicos de la Agenda de Transición Energética. En esta oportunidad tendremos la posibilidad de examinar un tema relevante de la agenda global, que guarda relación con la urgencia que tiene nuestra civilización de transitar del uso de combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, al uso de energías limpias, eólica, solar, biomasa, magnomotriz. La quema de combustibles es la causa de las emisiones del 56% de los gases de efecto invernadero, que aumenta la temperatura del planeta. Nuestra sociedad está asentada en un patrón de consumo energético irracional e insostenible. Todos, absolutamente todos los recursos del planeta están en un límite que nos coloca en una suerte de callejón sin salida. La comunidad científica internacional ha advertido que nos encontramos en un punto crítico o de no retorno, por lo que el objetivo de reducción de las emisiones de efecto invernadero que nos hemos fijado debe ser más ambicioso. Para comprender los retos y oportunidades que afronta Panamá en materia energética, tenemos el privilegio de contar en esta mañana con la presencia del doctor Jorge Rivera Staff, que se hace acompañar de la ingeniera Rosilena Lindo, subsecretaria nacional de Energía, la doctora Lupe González y la licenciada Ana Vergara, directora de Electricidad e Hidrocarburos. El doctor Staff es secretario nacional de Energía de la República de Panamá, presidente de la Junta Directiva de la Empresa de Transmisión Eléctrica ETESA,
miembro del Comité Ejecutivo de la Oficina de Electrificación Rural y del Consejo de Administración de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Es doctor en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una maestría en Derecho de la Energía del Instituto Superior de la Energía de España. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá. Es profesor de Derecho Eléctrico en la Maestría de Derecho Administrativo de la Universidad Latina y en el Diplomado de Mercadeo Eléctrico de la Universidad Tecnológica de Panamá. Imparte Derecho Procesal Administrativo y Derecho Económico en la Universidad Santa María de Antigua. Sin más preámbulos, démosle una cordial bienvenida al doctor Jorge Rivera Starr. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos y todas. Señora viceministra, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo cordial, por supuesto, a todos los señores embajadores y embajadoras y al resto del personal diplomático que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, por supuesto, a don Camilo y a don Edgar por la invitación en esta mañana, en estas sesiones tan importantes para consolidar el alineamiento de nuestro cuerpo diplomático en el exterior en relación a todo lo que estamos haciendo en el equipo de gobierno. En esta mañana pues voy a tomar algunos minutos para dar un pantallazo de lo que hemos planteado al país como agenda de transición energética, ¿verdad? Y explicar un poco el contexto también de qué significa la transición energética. Me confirman nada más si pueden ver la pantalla, ¿verdad? Si la ven, ¿sí? A ver, vamos a ver. Sí se ve. Sí se ve. Sí, se ve, perfecto. Se ve. Sí se ve. Bueno, además, no solamente estamos planteando la agenda de transición energética, en este caso como una propuesta de política pública per se, sino también por supuesto, como una herramienta del proceso de recuperación económica que necesita nuestro país en estos momentos de la etapa pues, post-pandemia. Hoy vamos a hablar muy rápidamente sobre la justificación de la agenda como tal, el contexto geopolítico de la misma, cuál fue su proceso de formulación, dónde estamos y cuál es el contenido específico de la misma, y un pequeño pantallazo adicional sobre este último comentario que les planteábamos, ¿no? La agenda de transición como una palanca de recuperación económica. ¿Por qué estamos hablando de transición económica en este momento? Es importante recordar que estamos frente a la tercera transición energética que ha sufrido nuestra civilización. Hay quienes hablan de la cuarta, de la quinta, pero en realidad un poco el consenso que se maneja es la tercera. La primera transición fue la que tuvimos en la revolución industrial a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde se empezó a utilizar la aplicación práctica de la máquina de vapor quemando carbón, ¿verdad? Carbón mineral en aquel momento. Esa fue la primera transición energética. La segunda transición energética la tuvimos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con la utilización de electricidad y petróleo como fuentes energéticas fundamentales, ¿verdad? Y en este momento entonces nos encontramos frente a la tercera gran transición energética en el mundo desde hace ya algunos años. Las dos grandes razones, en las dos transiciones energéticas anteriores, el fundamento fue realmente un cambio tecnológico, simplemente un cambio tecnológico que permitió utilizar otras fuentes. En este caso, tenemos el cambio tecnológico, pero además hay dos grandes, digamos, impulsores de la transición energética global. La primera es la lucha contra el cambio climático, la utilización en gran medida del petróleo y sus derivados, de los combustibles fósiles, pues genera los gases de efecto invernadero y pues nos presenta el principal reto que tenemos como generación o como civilización, que es precisamente la lucha contra el cambio climático. Este es el primer impulsor de una agenda de transición energética. Y el segundo es que estamos en lo que se conoce como la revolución o la cuarta revolución industrial, la revolución digital. Y esto tiene un impacto en los sectores de energía fundamental. De hecho, podemos hablar hoy en día que desde ese punto de vista, lo que está sucediendo en el sector de energía, sobre todo en electricidad, es muy similar a ese cambio revolucionario que tuvimos en telecomunicaciones hace alrededor de 20 años,
donde empezamos a utilizar los teléfonos celulares y le incorporamos inteligencia a los teléfonos celulares y cambió completamente la forma en la que nos comunicamos, y no solamente comunicamos, sino mucha de la vida en sociedad. Bueno, más o menos algo similar está sucediendo en el sector de energía en estos momentos por estas dos principales razones, esta confluencia entre la lucha contra el cambio climático y la revolución digital, esa confluencia tecnológica. Pero además tiene un contexto geopolítico que pudiéramos hablar, que es una causa, pero también es un efecto de esto que estamos comentando, esta lucha contra el cambio climático, todos los cambios que genera esta revolución digital también. Esto podríamos hablar que es una causa y un efecto de las condicionantes geopolíticos, sobre todo en las grandes potencias que tenemos hoy en día en el mundo, disputando el primer lugar, ¿no? Una en ascenso y la otra, pues, en mantenimiento, tal vez en descenso, dependiendo de quién lo analice. Sí, es importante señalarlo. Mientras que Estados Unidos hasta ahora ha sustentado, pues, su gran, poder en el sector energético y además geopolítico global en el petróleo y la sociedad del petróleo, ¿verdad? Y el dólar como moneda asociada fundamentalmente a las transacciones del petróleo a nivel global, esta transición energética está generando un cambio, realmente, que no es solamente el punto de vista energético, pero también tiene que ver. China se ha convertido desde hace ya varios años en el principal productor de la tecnología hasta el momento para la transición energética, paneles solares, baterías, carros eléctricos, lo que podamos mencionar. China se ha convertido en el principal productor, además en el que controla realmente gran parte de las cadenas de suministro de la tecnología asociada a la transición energética, no hacia los recursos, que es el otro tema, ¿verdad? Donde también hay un cambio geopolítico importante. ¿Por qué? Porque el petróleo hasta ahora y sus derivados ha tenido áreas de gran concentración geográfica, Oriente Medio, el área de Sudamérica, y tenemos un poco el área de Rusia y algunos otros lugares. En cambio, las fuentes para generar electricidad de forma renovable, los recursos naturales, están mucho más distribuidos que lo que está el petróleo en el mundo, ¿no? Estamos hablando, pues, el viento, el sol fundamentalmente. Ahora estamos hablando del hidrógeno, también como un energético importante, tiene la capacidad de estar disponible en muchos puntos del planeta. Así que, pues, esto es un cambio geopolítico que tenemos que tomar en cuenta nosotros como agenda de transición energética. Y nada más un señalamiento, por ejemplo, el rol del litio geopolítico, que el litio es el principal componente que se utiliza para las baterías. Hoy en día, las baterías para los carros eléctricos y las baterías para almacenamiento de los sistemas eléctricos. Ahí también, si por ejemplo podríamos hablar de que tenemos una concentración de ese recurso, sobre todo en el triángulo de Chile, Argentina y Bolivia, sobre todo Bolivia, y algunos, pues, en el área de Australia, ya un poco allá en el área de China, asociado un poco con las tierras raras. Sin embargo, este cambio, pues, sobre todo tecnológico, tiene incidencia en este cambio geopolítico. Por otra parte, precisamente, la agenda de transición energética, como les decimos, tiene un componente, un impulsor de la lucha contra el cambio climático. Nosotros, como país, utilizamos los dos grandes referentes para desarrollar una propuesta de agenda de transición energética, como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que tiene un horizonte al año 2030. De hecho, la agenda de transición tiene un horizonte al año 2030 con sus objetivos, sus planes, sus programas, principalmente asociado al objetivo 7 de las Naciones Unidas sobre energía asequible y no contaminante, pero también relacionado con otros objetivos de la misma. Y por otro lado, el Acuerdo de París. De hecho, en el mes de diciembre, a través del Ministerio de Ambiente, el gobierno nuestro de Panamá envió nuestra actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas, los NDCs, al cumplimiento del Acuerdo de París, y un componente importante de estos NDCs viene desde el sector de energía, desde la agenda de transición energética, un trabajo mancomunado entre la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ambiente. Pero además, a nivel local, lo que hicimos fue, para formular la agenda de transición energética, utilizamos dos insumos fundamentales. El primero fue el componente o el capítulo de energía del plan de acción del presidente Cortizo, ¿verdad? En ese ejercicio de coherencia entre lo que se planteó en campaña, lo que se prometió en campaña, y las políticas públicas que se proponen y desarrollan en gobierno, por una parte, y luego también se tomó el Plan Energético Nacional, que tiene un horizonte de más largo plazo, al año 2050,
que fue un ejercicio, un documento que se elaboró y se aprobó en el año 2015, por la Secretaría de Energía en aquel momento, con apoyo en un proceso de participación de las Naciones Unidas a través del PNUD y del BID. Y luego entonces se desarrollaron unas mesas de diálogo de priorización en el último trimestre del 2019 con actores relevantes pues, para hacer este ejercicio de priorización, y luego pues, presentamos la agenda de transición que fue aprobada por Consejo de Gabinete el pasado 24 de noviembre del año pasado. Se mantienen en todo caso siempre los objetivos de política energética clásicos, por decirlo de alguna manera, dentro de la agenda de transición energética, pero con las tendencias que les hablamos. Los objetivos de política pública en materia de energía normalmente son tener una energía segura, una energía accesible, que sea asequible desde el punto de vista económico, que sea confiable y sostenible ambientalmente. Y además, pues, como les decíamos, lo que a nivel internacional se conoce como las 4Ds o las 3D, dependiendo de quién lo maneje. Se habla de la descarbonización de la energía, es decir, pues, cada vez menos contenido de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero. La digitalización, que es lo que hablábamos de la revolución digital, cómo impacta en esto. Y estas dos, pues además a su vez, tienen dos efectos que generan dos tendencias importantes, como es la descentralización de la producción de energía y la democratización. La descentralización es, bueno, ya cada vez menos tenemos grandes plantas como Fortuna, que tienen 300 megawatts, o como Bahía Las Minas, que tiene 300 y tantos megawatts, sino que cada vez más tenemos plantas de 10 megas, de 5 megas, de 20 megas, que son más pequeñas y más cercanas a los puntos de consumo. Pero esta descentralización tiene una fase de profundización, que es la que estamos planteando, es la de democratización, es decir, aún más, donde surge la figura del autoconsumo o de la generación distribuida, es decir, que los clientes, los consumidores de energía puedan producir su propia electricidad también y se incorporan al sistema. Y ahí surge la figura que se conoce como prosumidores. En algunos países incluso ya la han incorporado a su legislación sectorial, ¿verdad? Donde los consumidores de energía también se convierten en productores de energía, prosumidores. Y este es un cambio, pues no solamente tecnológico, sino también, pues por supuesto, sociopolítico y económico, porque el consumidor tiene un rol cada vez mayor y apenas estamos iniciando y queremos que el país se prepare para esto. Importante, nada más para aterrizarles, la propuesta de la Agenda de Transición Energética tiene 5 estrategias planteadas para el sector eléctrico y 2 estrategias para el sector de hidrocarburos, que normalmente se nos queda a veces un poco debajo de la mesa o fuera de la foto, como pudiéramos decir, pero es importante el sector de hidrocarburos para nuestro país por todas las razones que se tiene y cómo incorporar el proceso de transición en el mismo de forma pues, gradual. La primera estrategia se la resumo muy rápidamente. La primera estrategia es la de acceso universal, que es la que busca cerrar la brecha de energía en nuestro país. Alrededor de 90.000, entre 90 y 95.000 familias aún no cuentan con energía eléctrica en Panamá, sobre todo en las áreas rurales y las zonas indígenas, así como también un número similar de personas, de familias que aún cocinan con leña de forma diaria. En el caso de estos datos, para darles el ejemplo, y lo que se conoce a nivel internacional como la gran dicotomía de los promedios, ¿no? En Panamá tenemos un promedio de cobertura eléctrica de 94.5% de la población tiene acceso a electricidad, pero cuando lo vemos en las zonas indígenas, en la comarca Nove Bugle, ese número es solamente el 4% de las personas que viven en la comarca Nove Bugle tienen acceso a electricidad. Ahí es una muestra contundente de la desigualdad, de esta sexta frontera que tenemos que luchar, que nos ha pues llamado el presidente Cortizo desde un primer momento. Que esta es la primera estrategia, digamos, prioritaria, donde desde la política pública contar con las herramientas para complementar el trabajo que hoy en día hace la Oficina de Electrificación Rural, que es una unidad ejecutora de proyectos y presupuestos. La segunda estrategia es la de uso racional y eficiente de energía, que tiene que ver principalmente con cómo utilizamos realmente la energía, no cómo la producimos, sino cómo la utilizamos. Y es uno de los grandes retos. El Objetivo de Desarrollo
7 de las Naciones Unidas, de los ODS, plantea que, por una parte, aumentar la capacidad renovable de generación, pero también aumentar la eficiencia energética que tengamos en el país, en todo el globo, al año 2030. Y aquí hay dos componentes fundamentales. El primero es tecnológico, es bueno, cómo cambio un bombillo incandescente, por decir algo, por un bombillo LED, por una luz LED, por cómo cambio un aire acondicionado normal por un aire acondicionado inverter, ¿verdad? Es bueno tener el mismo servicio, pero utilizando mucho menos energía. Esa es la parte tecnológica. Pero es que también hay una parte importantísima de conductas, de actitudes. Por eso se habla de uso racional, porque tendríamos la posibilidad, y de hecho pasa mucho, de que hay un uso irracional de la energía, ¿no? Y en Panamá, sobre todo con el aire acondicionado, tenemos ese tema que tenemos que mejorar muchísimo en cómo utilizamos los panameños el aire acondicionado en un país donde la temperatura promedio es 31 grados todo el año, ¿verdad? Para estar en recintos a 18 grados. Eso no es racional en ningún lugar del mundo y hay que trabajar muchísimo con relación a esto sin perder confort. Hay muchas alternativas y es un tema de actitudes, no es un tema tecnológico. La tercera estrategia es la de movilidad eléctrica, que es la que tenemos más avanzada. Ya está no en proceso de formulación, sino ya de ejecución e implementación por un comité interinstitucional que se está desarrollando y lo que busca pues es precisamente tanto para flotas públicas del Estado, pero también las flotas de transporte público, los autobuses en la ciudad de Panamá y en el interior, los taxis y también pues el transporte privado, contar con ese proceso de movilidad eléctrica, porque además el mayor componente de efectos de generación de gases de efecto invernadero en nuestro país viene del sector transporte y tenemos un gran reto realmente de disminución de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono y otros contaminantes. La cuarta estrategia, la de generación distribuida, lo que les comentábamos, la posibilidad de una hoja de ruta para que pues, cada vez más panameños cuenten con la posibilidad de poner paneles solares, sobre todo no solamente paneles solares, pero principalmente paneles solares en sus casas, en sus negocios, en sus empresas, ¿verdad? En sus locales donde son consumidores y generar este espacio de convertirse pues, cada vez más en prosumidores. Y la última, la estrategia de innovación del sistema interconectado, que es la que busca cómo adaptar estos cambios, ¿verdad? Cómo se adaptan de la forma más fluida en los próximos 10 años a un sistema que no fue diseñado para eso. No fue diseñado para que su planificación, su operación sea con miles de puntos de generación en las redes de baja tensión o la incorporación de cada vez más tecnología, fuentes renovables no convencionales que son intermitentes, una serie de condiciones, la actividad de comercialización independiente, el tema de movilidad eléctrica que además no sé si conocen, pero ya hoy en día se habla de que los vehículos eléctricos no solamente reciben energía eléctrica de las redes, sino también la oportunidad de inyectar energía eléctrica. Mucha gente dice que los carros eléctricos son una batería con ruedas y precisamente hay países donde ya se está desarrollando que una persona pueda tener un vehículo eléctrico, lo carga en la noche cuando el costo de la energía es más barata y si lo tiene en la oficina parqueado en el día y no lo está utilizando, pueda inyectar energía y ganar algún dinero con ese excedente en las horas pico donde la energía tiene mayores precios. Todo eso está como una posibilidad por la digitalización de la que hablábamos. Y segundo, pues en el sector de hidrocarburos tenemos una estrategia de Panamá como un hub energético donde estamos pues planteando por primera vez una política energética específica para el sector de hidrocarburos. No la tenemos hasta ahora. Tenemos un marco regulatorio, pero no tenemos una política de hacia dónde queremos ir en los próximos 10, 20 o 30 años con relación al sector de hidrocarburos. Y dentro de esta, pues el punto fundamental es de consolidar un hub energético, no solamente lo que tenemos hoy en día del bunkering, sobre todo asociado al canal de Panamá y los barcos que transitan por el área, sino también hablando del gas natural, ¿no? La oportunidad que ya tenemos gas natural en nuestro país y cómo pues, consolidar ese hub energético desde ese punto de vista, y una modernización del marco regulatorio que data del año 2003 con algunos parches durante estos años, cuando el país pues, cerró su capacidad de refinación en el año 2000 y pues hubo este cambio, pues necesitamos actualizar ese marco regulatorio para generar otros espacios. Hay ejes transversales que esta agenda de transición y que estas estrategias tienen. El primero es el de género, que de hecho en este mes de marzo estamos trabajando muy de lleno
en esa construcción de la hoja de ruta para transversalizar el tema de género en todas las estrategias, programas y proyectos de la Agenda de Transición Energética. Un eje transversal importantísimo que de hecho le denominamos estrategias de fortalecimiento institucional, no solamente de la Secretaría de Energía, sino del resto de las instituciones relacionadas con el sector, para permitir que estas propuestas, estas iniciativas no se reduzca la capacidad de impacto, que no se nos queden engavetadas, por usar un término, por falta de capacidad institucional. Así que también estamos desarrollando ese eje transversal. El de comunicación estratégica, como les decíamos, tiene que ver con actitudes, ese cambio de actitudes dentro de la ciudadanía, de las empresas, incluso hasta de las propias autoridades. El otro, pues el de I+D+I, que tiene que ver investigación, desarrollo e innovación, educación para aptitudes, para preparar a toda una nueva generación para que aproveche las oportunidades no solamente de empleo de la Agenda de Transición Energética, sino también de generación de pequeñas y medianas empresas, de emprendimiento, de startups que se generan alrededor de esto. Y por último, consolidar ese hub energético sostenible que no sea solamente desde el punto de vista de los hidrocarburos, sino como tal. Panamá es el punto de encuentro entre el mercado eléctrico regional de Centroamérica y próximamente la conexión que vamos a tener con Colombia y a través de Colombia con toda Sudamérica. El único lugar de América, de toda América, desde Canadá hasta Argentina y Chile, donde no está interconectado el continente, es en la brecha entre Panamá y Colombia. Hay un proyecto que se está desarrollando desde hace muchos años, con apoyo incluso permanente de la Cancillería, para desarrollar este proyecto pues, en el mediano y en el largo plazo. Pero también que no sea solamente un tema de infraestructura, tanto de hidrocarburos como electricidad, sino un hub energético sostenible de generación de conocimiento a nivel regional. También es uno de los ejes transversales que estamos planteando. Y por último, para darles alguna muestra, ¿verdad? Cuando elaboramos la Agenda de Transición Energética, la teníamos lista el año pasado, en el mes de marzo, precisamente, las bases, ya el documento a presentarle al órgano ejecutivo, pero bueno, en ese mes nos cayó casualmente el inicio de la pandemia, todo se tuvo que reajustar, y en aquel momento, pues del inicio de la pandemia, abril, mayo, junio, lo que hicimos fue, aparte de atender los temas importantes de seguridad operativa y de financiera del sector energético frente al impacto de la pandemia, hicimos, bueno, vamos a revisar cómo esta pandemia nos afecta realmente a la agenda de transición que tenemos planteada. Y nos dimos cuenta que en vez de reducir su impacto o de reducir las posibilidades, se convierte la agenda de transición energética en una herramienta para la recuperación económica, y ahí se hizo entonces un primer estudio, análisis profundo, con apoyo de las Naciones Unidas a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un estudio, un análisis de impacto económico de la Agenda de Transición Energética. Les quiero dar algunos resultados preliminares que van saliendo de este estudio, que debemos estar publicando a principios del mes de marzo, ya la publicación del estudio completo. Donde nos dimos, bueno, de cada una de estas estrategias y de las líneas de acción estratégicas que están, con los datos que tenemos en el país, cómo podemos impactar la economía con números concretos, y de hecho este trabajo ya lo estamos iniciando en su proceso de validación con el Ministerio de Economía y Finanzas también. Nada más para que tengamos una idea, las inversiones climáticas que promueven transición energética tienen inyecciones de dinero muy superiores a el escenario business as usual. Este estudio lo que hizo fue analizar todos los datos, los impactos económicos, y comparar qué pasa en un escenario de business as usual, es decir, si seguimos sin agenda de transición energética, simplemente una continuidad de lo que tenemos hasta el momento, versus los impactos económicos que pudiéramos estar de implementar las medidas de la agenda de transición energética. Para que tengamos una idea, de aquí al 2024 el estimado que hay es de que cerca de 278 millones de dólares de generación de PIB adicional con la agenda de transición energética. Y la proyección al 2050 es de cerca de 12 mil millones de dólares adicionales a la economía si fuera la continuidad de lo que estamos haciendo sin transición energética. Para que tengamos una idea del potencial, y ahí está el dato. En plena pandemia, el año pasado, la instalación de paneles solares para autoconsumo en los techos de los ciudadanos creció un 23%
respecto al año 2019. Así que nada más con este dato vemos realmente en la realidad el potencial que tenemos para desarrollar todas estas actividades y todo el impacto económico en la generación de empleo que puede tener. Otro dato, nada más que traigo como pantallazo, ahorros acumulados para el Estado, resultado de apostar por estas inversiones climáticas de transición energética. En el escenario de, aquello hablábamos del impacto en el PIB, bueno, ahora estamos hablando de ahorros, ¿verdad?, que pudiéramos tener en el Estado, más o menos 360 millones de dólares en el año 2024 y cerca de 21.000 millones de dólares de ahorro al año 2050. ¿En qué? Lo podemos desglosar. Pudiéramos estar hablando de cerca de al año 2050 en el costo de tratamientos de enfermedades, ¿verdad?, asociados al tema de salud, la mejora de salud por la mejor calidad del aire y una serie de condiciones, de cerca de 129 millones de dólares de ahorro. Unos 194 millones de ahorro en costos de baja productividad asociados a la contaminación del aire, por ejemplo, los permisos que están pidiendo la gente para ir a atender a su familia, por estar, eso hicimos un análisis y pudiéramos tener ese nivel de ahorro preliminar. En cuanto al costo social del carbono, al 2050 pudiéramos tener cerca de 3.600 millones de dólares de ahorro con relación a esto. Y costo social del carbono quiere decir que incorporando estas medidas, tendríamos unos menores impactos del cambio climático y del tema del aumento de las temperaturas, de los niveles de la afectación de la preparación que tengamos para el impacto climático, como lo tuvimos, por ejemplo, en noviembre con ETA y OTA, los huracanes que nos pegaron con fuerza por primera vez en nuestro país. Este tipo de cosas pudiéramos estar hablando de 3.600 millones de dólares de ahorro. Y en el costo de la energía, cerca de 7.195 millones de dólares en el costo, porque además es mucho más efectivo. Y por último, segregado, nada más para que tengamos una idea, la posibilidad que tenemos de ahorros en subsidios energéticos que tenemos hoy en día, tanto a electricidad como al tanquecito de gas, pudiéramos estar hablando que estaríamos ahorrando cerca de 536 millones de dólares al 2024 y de 10.400 millones de dólares al 2050, si implementáramos esta serie de medidas de forma paulatina y integral. En cuanto a la generación de empleos, los cálculos que se han hecho, recordemos, con relación al business as usual, adicionales, la capacidad de generación de empleo adicional, ahora que más se necesita, estamos hablando de cerca de 15.400 nuevos empleos que pudiéramos tener al 2024 y cerca de 99.000 empleos adicionales al año 2050, ¿verdad? Segregando un poco cuál sería el 90% de estos nuevos empleos de la transición energética estarían vinculados el 61% a servicios relacionados a esto, 25% industria, 6% en generación eléctrica y 7% en la infraestructura relacionada a los nuevos vehículos eléctricos. Recordando que estas son proyecciones si se logra introducir las medidas que se plantean en la agenda de transición en base a un modelo económico, que es lo que les comentaba que estábamos validando con el Ministerio de Economía y Finanzas, un modelo que se utiliza a nivel global, se llama el Green Economy Model, que pues hace toda la incorporación de todos estos insumos, toda esta información y se genera entonces, bueno, ¿qué pasa si introduzco una medida de incentivos fiscales para los paneles solares? ¿Qué pasa si le quito un incentivo fiscal a los vehículos de combustión interna? ¿Qué pasa si se introduce una línea de financiamiento verde por parte del Banco Nacional? Todos esos insumos se pueden introducir en el modelo y genera unos productos, unos resultados. Eso es lo que hemos hecho, lo estamos validando para ponerle números, ¿verdad? Poner un componente cuantitativo a la propuesta cualitativa de política pública que es la agenda de transición energética, precisamente como un componente, no solamente, como decíamos, de que hace sentido desde el punto de vista de la evolución hacia formas más sostenibles de economía y de energía, sino también como una herramienta para la recuperación económica en el corto plazo. Porque además es importante que en la elaboración de este análisis de impacto económico
un hallazgo importante que es a resaltar y que hay que validarlo obviamente es que en los próximos 4 años, luego del impacto del bajón que hemos tenido de la crisis económica del COVID, se está proyectando que las inversiones y del crecimiento económico que vamos a tener por los próximos 4 años, principalmente en Panamá, pero no solamente en Panamá, sino a nivel global, hay una tendencia, la curva de crecimiento y de impacto e incidencia económica va a ser muy alta en los próximos 4 años y luego se va a estabilizar por los próximos 15 o 20 años. Entonces, aprovechar esta ventana de oportunidad, esta ventana de tiempo, para que esa inversión y ese crecimiento económico tenga un giro cualitativo en cómo invertimos ese dinero desde el punto de vista ambiental y de transición energética, de lo que se conoce como Building Back Better, es decir, no volver a lo que teníamos antes del COVID, sino hacerlo de forma más sostenible, tiene un efecto importantísimo catalizador por los próximos 15 o 20 años. Entonces, de eso se trata la sensibilización que estamos haciendo desde la agenda de transición energética, principalmente con el BID, pero también estamos coordinando con el Ministerio de Comercio, porque tiene que ver un tema con la política industrial, la posibilidad no solamente de importar tecnología de China o de Estados Unidos o de Europa, sino también generar estos clústeres, aprovechar estas oportunidades de transformación, digamos, de darle valor agregado a ciertos tipos de industrias relacionadas a la transición energética, ¿verdad? Con la CENACIT en el tema de investigación, desarrollo e innovación, con la autoridad, la ANPIME en el tema de las pequeñas y medianas empresas, con el IPACOP. O sea, hay un componente interinstitucional fundamental para desarrollar estas oportunidades. Y bueno, por supuesto con la ACEP, que es el regulador, con Mi Ambiente, que es nuestro, digamos, le decimos el hermano mayor en todo este tema, ¿verdad? Por el rol que tiene la energía en la lucha contra el cambio climático, pero es a Mi Ambiente el que lleva la batuta en todo, en esos componentes. Entonces, hay un esfuerzo de coordinación interinstitucional y de atracción, por supuesto, de inversiones, por último, porque sabemos realmente que en estos momentos de gran incertidumbre a nivel global, contar con una hoja de ruta por los próximos 10 años, con unas estrategias que además se están formulando de forma participativa, son en base a mesas de trabajo, de diálogo y de datos sobre la mesa, la mayor cantidad de datos objetivos sobre la mesa, permite generar más certidumbre para que venga inversión a nuestro país relacionada con la transición energética. Pues aprovechar esas ventajas que se nos presentan, ¿verdad? Superar los obstáculos, por supuesto, hay desafíos, ganadores y perdedores en el proceso de transición, es un proceso gradual, no va a pasar de la noche a la mañana, por eso estamos planteando un primer horizonte a 10 años, y bueno, cómo incidimos en ese redireccionamiento de recursos que los hay, ¿verdad?, para impactar positivamente en los próximos años, y bueno, identificar ese instrumento de política pública que debemos ajustar para consolidar ese camino a la transición energética y cuál será su costo, ¿no? Yo creo que este es un pantallazo realmente de lo que pudiéramos conversarles sobre esta propuesta de política pública. Tenemos una gran receptividad de la misma a nivel internacional, incluso a nivel no solamente regional de América Latina y el Caribe, con los que más tenemos relación, sino a nivel internacional. Estamos pues hablando con gobiernos y agencias, empresas a nivel de Europa, de Estados Unidos, de Asia, que están poniendo el ojo en lo que está pasando en Panamá. Estamos empezando a desarrollar, por ejemplo, la idea de una posibilidad de este hub energético incluya el tema del hidrógeno, ¿verdad? Que ha tenido un boom importantísimo en los últimos 12 meses a nivel global, ¿verdad? Y bueno, estamos haciendo las alianzas, los análisis que necesitamos, y ahí nuestro cuerpo diplomático es fundamental, ¿verdad? El Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos un apoyo total y completo, y sabemos que podemos posicionar a Panamá como un campeón global en el tema de la agenda de transición energética, no solamente por, como les decía, el componente per se tecnológico, sino también como una herramienta de recuperación económica lo más equitativa posible. Así que yo lo dejo por ahí, y con mucho gusto pues las preguntas que tengan a bien formular. Muy bien, muchas gracias, doctor Stad. A nuestros compañeros les invitamos a que aprovechemos la presencia del doctor Stad para que formulemos nuestras preguntas.
El mecanismo es el chat que tenemos aquí disponible, como siempre. Voy a permitirme compartir algunas preguntas que han formulado compañeros de la audiencia. El señor Roberto Cerrut pregunta: ¿qué elementos de este proceso de transición están directamente involucrados con la educación de la mano de obra panameña necesaria para la ejecución del proyecto? Sí, muy buena pregunta. Tenemos dos componentes en ese sentido. Como vieron, hay un eje transversal de la agenda de transición que tiene que ver con investigación, desarrollo y educación. En estamos haciendo dos cosas. El primero es introducir el tema en cuanto a educación formal en el sistema educativo del Ministerio de Educación. Ahí estamos haciendo un esfuerzo realmente porque todos sabemos cómo está concentrado el pensum nuestro en cuanto a contenido, pero también tenemos un memorándum de entendimiento con el INADE, ¿verdad? Con el ITSE estamos trabajando, el Instituto Superior del Este, también un memorándum de entendimiento con la Universidad Tecnológica, con la Universidad de Panamá, para precisamente fortalecer ese eje transversal de educación en cuanto a capacitación profesional y capacitación técnica para todas estas actividades de la agenda de transición, movilidad eléctrica, instalación de paneles solares, eficiencia energética, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí lo tenemos contemplado. Compañera Anet Orillat pregunta: como parte de nuestra agenda y proyectos eléctricos, ¿tenemos contemplado o ya lo estamos haciendo brindando energía eléctrica a los barcos que pasan por el Canal de Panamá? Sería una importante fuente de ingresos para el país. Sí, ahí en general no está contemplado por la propia tecnología de los barcos, ¿no? Los barcos lo que hacen es que a partir del generador que utilizan con combustible para moverse, para mover las hélices, también generan electricidad, su propia electricidad. Entonces ahí la posibilidad, recuerden que además la electricidad no se puede almacenar, ¿no? Si conectáramos un barco tendría que tener una batería, y eso está en proceso de análisis a nivel de los armadores globales, pero todavía no es una tecnología muy madura. Por ejemplo, si tuviéramos en algunos años barcos que pasen por el canal, que utilicen batería o energía eléctrica, pudieran entonces, si fuera el caso de Panamá, poder cargar esa batería cuando pasan por aquí. Pero todavía no es una tecnología madura que nos permita brindar ese servicio. El compañero Bolívar Cañizales pregunta: de acuerdo a la presentación del informe país y actualización de las contribuciones determinada a nivel nacional, ¿cuál sería el porcentaje total de la reducción de emisiones en el sector energético al 2050? Sí, el porcentaje total que estamos planteando en este momento es alrededor de un 24% de reducciones de gases de efecto invernadero como país, y un 11% al año 2030. Ese es el componente que está en el NDC planteado en función de las medidas que se están presentando de transición energética. Ese es los datos que estamos manejando, que de hecho es muy ambicioso porque además planteamos desde el sector de energía un componente importantísimo del total de reducciones de gases de efecto invernadero del país, como les decíamos, porque está incluido el tema del transporte, ¿no? Que es el gran emisor de gases de efecto invernadero en nuestro país. Compañero Julio Tejada pregunta: ¿cuál es el nivel de receptividad y participación del sector privado panameño a la implementación de la Agenda de Transición Energética 2030? Esa es otra interesante pregunta. De hecho, el componente de participación público-privada en todos estos elementos ha sido fundamental. Como les comentaba, nosotros utilizamos dos insumos fundamentales, documentos: el plan de acción del presidente Cortizo, el plan energético al 2050. Eso también nos sirvió de fundamento para ese componente dentro del plan estratégico de gobierno que elabora el MEF, ¿verdad? Durante los primeros, de base a la ley de responsabilidad social fiscal, ¿verdad? Y con eso en la mano generamos unas mesas de diálogo, que lo mencionaba, en donde participaron actores relevantes para este ejercicio de priorización. Luego planteamos la consulta pública, y cada una de estas estrategias, adicionalmente las 5 estrategias de electricidad y las 2 estrategias para hidrocarburos, se están desarrollando a través de comités
de trabajo interdisciplinario, donde hay participación pública y privada. De hecho, como una entidad, digamos, que ve el concepto de transición energética de forma global, en la resolución de gabinete que aprobó el documento de los lineamientos estratégicos de la agenda de transición, también en esa resolución de gabinete se crea, ¿verdad?, la conformación de un Consejo Nacional de Transición Energética. Ese Consejo de Transición Energética está formado por representantes de entidades privadas, entidades públicas, el MISI, el MEF, la CEP, TESA, la AMP, ¿verdad? Y una representación también de entidades privadas, como lo son representantes de gremios profesionales relacionados al sector de energía, representantes de la academia, de las universidades, representantes de los concesionarios de zonas libres de combustible, representantes de las generadoras de electricidad, representantes de los instaladores de paneles solares y de empresas de eficiencia energética. Y de hecho ya la semana pasada se conformó completamente, se dio un proceso de postulaciones de las entidades, se hizo una matriz de evaluación y se eligieron los representantes de este Consejo de Transición Energética, que la primera reunión formal va a ser el próximo 18 de febrero a las 9 de la mañana. Excelente. La compañera Yanisel Duarte pregunta: ¿dentro de la estrategia nacional está contemplado a mediano o largo plazo generación de energía a partir de los residuos sólidos urbanos? Sí, sí está contemplada, pero digamos en el ejercicio de priorización que se realizó, no está como una de las grandes, digamos, tareas visibles sobre las estrategias, como una estrategia individual, sino está dentro de la estrategia de generación distribuida, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de centros o plantas de generación que estén vinculados a las líneas de baja tensión, o también dentro de la estrategia de innovación del sistema, ¿no? Lo que se conoce en inglés como Waste to Energy, ¿verdad? Bueno, eso está contemplado, está incluido en las líneas de acción de trabajo de estas dos estrategias de la agenda. Muy bien. El embajador Alejandro Vergara consulta: dentro de la estrategia nacional, ¿tienen contemplado reducir el gasto público a través de ahorro energético en las instituciones a nivel nacional? ¿Cómo lo tienen pensado hacer? Sí, efectivamente. Cuando planteamos de las 5 estrategias del sector eléctrico, la de eficiencia energética y uso racional de energía, la misma tiene 7 líneas de acción, ¿verdad? La segunda línea de acción de esa estrategia es la de la conformación o la consolidación realmente de los administradores energéticos de las entidades del Estado. Esta figura se creó por una ley en el año 2012, la ley 69 del 2012, que es una ley robusta, pero que no ha tenido una implementación del todo efectiva, se ha quedado atrás. Entonces, la figura clave aquí es los comités de energía y los administradores energéticos para permitir, y efectivamente estamos trabajando en una línea base, ¿verdad?, para trabajar con los administradores energéticos. De hecho, lo estamos conformando, porque un problema a nivel internacional que tiene esta figura es que no tienen continuidad los administradores energéticos en las instituciones, o que no se les capacita, porque pues en muchas instituciones, como no hay el conocimiento, se le dice, bueno, al señor que está encargado del mantenimiento de la institución, que sabe manejar un breaker, cuando se va a la luz, bueno, tú eres el administrador energético, y eso, o sea, necesita un proceso de fortalecimiento. Se lo estamos haciendo y se están contemplando unos objetivos de reducción del gasto. Como veíamos en el análisis de impacto, estamos hablando de casi 500 millones de dólares que se pudieran estar ahorrando en los próximos años en eficiencia del Estado en el largo plazo. Y ahí es importante también que no es solamente desde el punto de vista de los administradores energéticos, desde cambiar, digamos, los focos o cómo se utilizan los aires acondicionados, que hay una gran oportunidad ahí, pero también cómo utilizan las flotas de gasolina, ¿verdad? Cómo se utiliza, cómo hay eficiencia energética en el uso de los combustibles, en el cambio a movilidad eléctrica de las flotas del Estado, en la conversión al gran cliente de algunas instituciones que podrían negociar su precio de energía, ¿verdad?, en el mercado eléctrico por el tipo de consumo que tienen, y por supuesto también la posibilidad de que en entidades estatales se pongan
digamos, paneles solares que le permita también generar ahorros importantes, ¿no? Muy bien. Nuestro representante en Canadá. ¿Y cuál más? Perdóname, Camilo, usted mencionó dos aspectos. Comité de Energía y... El Comité de Energía y el Administrador de Energía. Es como el líder, el embajador del Comité de Energía. Se llama Administrador Energético y es una figura, tanto como el comité, creada por la Ley 69 del 2002. Nuestra representante diplomática en Canadá, Ronnie Vázquez, nos comenta: Canadá tiene una estrategia de hidrógeno ambiciosa. De la región, solo Costa Rica y Chile están alineados con Canadá para algún tipo de programa. Me gustaría saber si su secretaría y otros actores en Panamá ya han hecho algún acercamiento y cómo podemos ayudar a avanzar alguna iniciativa. Sí, esa pregunta es fundamental y gracias por el ofrecimiento. De hecho, formalmente con Canadá se está evaluando una propuesta de cooperación que hay a nivel, digamos, macro, donde el componente energía es importante. Pero en el tema de hidrógeno, además les quiero contar, Costa Rica tiene un esfuerzo desde hace algunos años de investigación y desarrollo en el tema de hidrógeno, sobre todo vinculado a Franklin Chang, que es un gran científico costarricense que habla del plasma y una serie de cosas. Pero Chile hace 2 meses, 3 meses, presentó por primera vez una estrategia nacional de hidrógeno. Colombia está haciendo lo mismo. España acaba de aprobar su estrategia de hidrógeno y Alemania. Es decir, yo les puedo decir, hace un año atrás, o año y 2 meses atrás, el hidrógeno, los únicos que hablaban de hidrógeno en el mundo eran los japoneses. En un año hemos tenido un boom impresionante en coincidencia con la pandemia en el tema del hidrógeno. Entonces, sí lo estamos planteando dentro de la estrategia, pero todavía, digamos, no hay algo en concreto. Lo estamos formalizando, estamos trabajando con el BID, una propuesta para el tema de hidrógeno. Estamos trabajando también con la cooperación de Corea del Sur también para avanzar con algunos análisis preliminares. Estamos conversando con Alemania, que estamos bien avanzados con ellos, con nuestra embajada en Alemania y con la embajada alemana en Panamá y con ambos ministerios de Relaciones Exteriores, una propuesta donde el hidrógeno está ahí precisamente en coordinación con Chile, porque geopolíticamente podemos tener un rol, ¿verdad? Bueno, los chilenos quieren convertirse en una potencia de generación de hidrógeno a nivel regional o incluso global, porque tienen las condiciones, pero Panamá puede jugar un primer rol, ¿verdad?, de hub energético en la economía del hidrógeno en la región de América Latina y sobre todo América Central y el Caribe. Entonces, estamos trabajando en eso y, por supuesto, tomo el ofrecimiento para poder estrechar esa colaboración con Canadá en temas de hidrógeno. Más que bienvenido. Nuestro embajador en Egipto, Alejandro Mendoza, pregunta: ¿cuáles son los elementos más relevantes de la agenda de transición energética de Panamá que podrían mostrarse como avances en la COP26 a celebrarse en Glasgow en este 2021? Bueno, ahí esa pregunta es fundamental. De hecho, lo estamos trabajando en conjunto con mi ambiente. Lo más relevante que tenemos realmente hasta el momento es el avance que hay en la estructuración de la estrategia de movilidad eléctrica. Como les decíamos, en el tema de generación de gases de efecto invernadero, el principal componente es el transporte en el país. Entonces, ahí estamos enfocados de lleno a poder priorizar. Ya tenemos la estrategia aprobada. De hecho, fue la primera estrategia que fue aprobada por Consejo de Gabinete, adicional a la agenda de transición. La estrategia específica de movilidad eléctrica ya fue aprobada, incluso primero que la agenda, porque es nuestro plan piloto, es como nuestro modelo para replicar en el resto de las mismas. Tiene unos objetivos de tener ya este año una ley de incentivos a la movilidad eléctrica, de contar ya este año, esperemos, una primer convenio marco para la adquisición de vehículos del Estado eléctricos. Estamos trabajando con la DGCP sobre eso, tener ya una primera licitación de Mi Bus, que estamos muy de cerca con ellos trabajando el tema financiero para cerrar ese tema de la primera adquisición de Mi Bus, de buses eléctricos para el servicio público de transporte masivo de autobuses. También estamos trabajando la incorporación de puestos de recarga, de infraestructura de recarga en todo el país, los cambios que hay que hacer a la normativa sobre eso. Así que por ahí tenemos un gran componente y, por supuesto, también en el les podríamos decir, la incorporación de este
de cada vez más instalaciones de techos solares, ¿verdad? Como les decía, el crecimiento importantísimo que estamos teniendo con relación a eso, ya ha crecido un 23%, pudiera crecer muchísimo más con relación a la reducción de gases de efecto invernadero. Así que sí tenemos una propuesta muy sólida que estamos trabajando conjunto con Mi Ambiente, ¿verdad? Para eso. Y además tenemos otra propuesta que estamos elaborando, que ya es a nivel global, para presentar incluso a la COP o incluso a la propia Asamblea de las Naciones Unidas con relación a algunas propuestas, digamos, de toma de conciencia al respecto de la importancia de la energía sostenible. Mi compañero Fabio Hidalgo consulta, ¿qué elementos o incentivos se están contemplando para la transición a energías limpias por parte del ciudadano y de la mediana empresa en Panamá? Sí, ahí, como les decíamos, hay incentivos. Hoy en día tenemos un incentivo para la instalación de paneles solares en los ciudadanos, que es la exoneración del impuesto de importación. Estamos trabajando en el tema de los incentivos para el impuesto selectivo de consumo para los mismos, deducciones fiscales, ¿verdad? También estamos trabajando en la ley de incentivos para movilidad eléctrica, ¿verdad? Hoy en día el principal, digamos, inconveniente o la principal diferencia entre un carro eléctrico y uno de combustión es el costo inicial. Es un poco más caro los vehículos eléctricos, pero durante la vida útil del vehículo, ya hoy en día son más baratos, sale más barato tener un vehículo eléctrico que uno de combustión. Pero este costo inicial a muchas personas es una barrera, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos el componente del costo inicial, y ahí es fundamental el rol de la banca, de los incentivos que podamos dar a la banca. Tenemos una propuesta de un mecanismo, de un fondo, digamos, de financiamiento para permitir acceder desde la banca comercial a esta banca, digamos, de segundo piso, que permita ofrecer mejores condiciones de plazos, de intereses, ¿verdad?, a los ciudadanos para entonces incorporarse. Otros incentivos que estamos buscando, más que incentivos, es la eliminación de barreras. Como les decíamos, hay casos donde imponer un panel solar, ¿verdad?, sobre todo para las instalaciones más pequeñas, el costo y el tiempo de la permisología, de los permisos de los bomberos, del municipio, de los planos, de las aprobaciones, hay casos donde sale más caro la permisología que el panel solar y la instalación eléctrica que necesita. Entonces son barreras que estamos identificando para poder permitir que, como en algunos países, instalar un panel solar en una casa, en una residencia muy pequeña, sea casi como ir a comprar un celular hoy en día a un chinito. Más o menos esa es la visión, ¿no?, de liberación de barreras para permitir, aparte de la generación de incentivos. Lo que pasa es que en este momento, cuando uno va donde los compañeros del Ministerio de Economía y Finanzas a hablar de incentivos fiscales, no les suena muy bien por la situación de las finanzas públicas, pero lo estamos trabajando realmente, por eso estamos generando los espacios y la data, la información necesaria para eso, ¿no? Así que estamos ahí un poco es un abordaje integral que nos permita impulsarlo, ¿no? Pero ya hoy en día la tecnología es muy competitiva. Nuestra compañera Luz Divina Redondo pregunta, ¿hay alguna proyección con las promotoras de incentivar los paneles solares para nuevas urbanizaciones y abaratar costos de consumo que impacten positivamente el bolsillo de los ciudadanos? Sí, esa es una de las líneas de trabajo de la estrategia de generación distribuida, que tuvimos el primer taller de lanzamiento de la estrategia hace 2 semanas, con varios expositores internacionales y los consultores que estamos trabajando, y efectivamente hay una posibilidad, no una posibilidad, está ahí, ya es real, es un tema de alinear a los actores institucionales. En este taller, por ejemplo, tuvimos representación de la Asociación Bancaria de Panamá. Ellos están muy motivados a prestar dinero, a financiar proyectos que tengan componentes de transición energética. Lo que estaban esperando era esta hoja de ruta que permita, bueno, la línea hacia donde vamos es para allá, nos vamos a sumar todos, porque tanto para carros eléctricos como para viviendas, ¿verdad?, es importante el rol del financiamiento bancario, porque la mayoría de los panameños no tenemos el dinero para comprarnos una casa cash o para comprarnos un vehículo cash. Entonces ahí es importantísimo el rol de las entidades financieras, sobre todo de los bancos, para que entonces tengamos eso. Un ejemplo
de análisis que se ha hecho preliminar es la posibilidad de que tengamos un tramo del incentivo que hay para las viviendas de interés social, ¿verdad? De los intereses preferenciales, perdón, ¿verdad? Para las hipotecas, que un tramo esté asociado a que la casa que vas a comprar tenga medidas de transición o de transición energética, no solamente paneles solares, sino que haya sido construida cumpliendo con medidas de eficiencia energética pasiva, activa y una serie de otras cosas. Entonces, sí se tiene contemplado, pero pues es parte de las líneas de trabajo que estamos desarrollando efectivamente, y no solamente desde el punto de vista de los paneles solares para las viviendas comerciales, sino también para las viviendas de interés social que desarrolla el Ministerio de Vivienda. También se está contemplando desarrollar ese trabajo con ellos, y ya tenemos incluso un piloto, tenemos un estudio preliminar que nos permitiría incluso plantear o validar la posibilidad de que tengamos componentes de panel solar y de electrodomésticos eficientes en estas casas que permitan ir reduciendo el subsidio eléctrico que reciben a través de esta incorporación de estas medidas, ¿no? Nuestra compañera Dixia Gómez consulta: ¿cuál es el plan a seguir para promover la investigación en desarrollo e innovación en energías renovables? Ahí lo que tenemos es el eje transversal de innovación y de investigación, desarrollo e innovación. Ahí la articulación con la CENACIT es importantísima. Como les decía, ya tenemos un convenio con la Universidad Tecnológica, ya tenemos un convenio estamos trabajando, un convenio con la Universidad de Panamá, con Ciudad del Saber, ¿verdad? Con la CENACIT hay la posibilidad de desarrollar una convocatoria específica para transición energética, las convocatorias que genera la CENACIT para investigación en el país, pero lo estamos en este momento alineando con ellos. Nos recordemos que se acaba de aprobar el documento en noviembre del año pasado y estamos en este proceso de formulación de estas líneas de trabajo específicas. La compañera Néstor Illá pregunta: ¿para cuándo tienen previsto la facilitación de la instalación de paneles solares y la disminución de sus actuales costos? Bueno, eso lo estamos trabajando en la estrategia de generación distribuida. Hoy en día tenemos algunas, como les decía, algunas barreras iniciales, unas barreras que podemos mejorar la forma en el tema de la instalación de paneles solares, pero hoy en día pues no hay ninguna limitación para eso. De hecho, la regulación que tenemos es la regulación del net metering, del neteo, con medidores bidireccionales, ¿no? Cuando uno tiene un panel solar, uno pone un medidor bidireccional que está contemplado en la regulación actual, y ese medidor mide cuánta energía uno inyecta a la red y cuánta energía uno retira de la red. Y hay un neteo, ¿verdad?, que se hace mes a mes y luego al final del año. Eso se puede mejorar muchísimo, pero ha sido un sistema que ha permitido impulsar muchísimo, como decíamos, en la instalación. Es decir, el año pasado, en plena pandemia, crecimos en ese segmento 23%. Yo dudo que haya otra actividad, salvo el agro en Panamá, que haya crecido a nivel de 2 dígitos, ¿verdad?, en su desarrollo económico en plena pandemia. La compañera Mirlo Guerra le consulta: ¿cuál es el grado de avance que tiene el proyecto de interconexión entre Panamá y Colombia? Sí, ahí ese proceso tiene 3, digamos, frentes de trabajo. El frente técnico, digamos, técnico-eléctrico, se está desarrollando en estos momentos estudios en la parte sobre todo submarina de conexión, porque un componente, la conexión entre Panamá y Colombia, de acuerdo al estudio que se tienen ahora mismo, va a ser vía marina. Bueno, va a salir por el área de Cerro Matoso en Colombia y entraría en el área de la comarca Gunayala. Entonces, como técnicamente es muy complejo llevar adelante ese proceso, se están haciendo los estudios. Por el otro lado está el componente socioambiental, también se está avanzando en el estudio de impacto ambiental dividido en varias fases, y también el relacionamiento sobre todo con las autoridades indígenas, porque el planteamiento tanto de la comarca Guna como de la comarca Guna-Guargandí, Gunayala y Laguna Guargandí, lo que plantean es que, bueno, permitimos el paso de la línea de transmisión eléctrica, pero necesitamos una carretera y necesitamos electrificación rural, es un componente. Entonces se ha conformado, digamos, un corredor
sostenible para estos proyectos y se está avanzando en ese tema. Y por último, el componente, digamos, regulatorio y de política, y en este momento estamos pues en evaluación con la contraparte colombiana de un acuerdo entre los rectores de política, tanto el Ministerio de Energía de Colombia como la Secretaría de Energía, para desarrollar un acuerdo que ya se firmó en el año 2019 entre el presidente Varela y el presidente Duque de relanzamiento de la iniciativa. La última que tengo para usted, señor secretario. Siendo un país rodeado por océanos, ¿existe alguna iniciativa enfocada a la energía undimotriz o olamotriz? Sí, ahí lo tenemos entre las tecnologías de generación con un nivel de madurez que no se ha desarrollado en la región, y de hecho estamos solicitando en este momento la posibilidad de una cooperación técnica para iniciar por primera vez los análisis, los estudios formales de esta fuente de generación en nuestro país. Pero precisamente sí, lo tenemos contemplado, la ondimotriz, la mareomotriz, la solar térmica. Hay otra serie de tecnologías que nos permiten, que todavía no están maduras, como la fotovoltaica y la eólica, que lo queremos desarrollar, ya sea a través de cooperaciones internacionales que vayan asociadas también a convocatorias de investigación y desarrollo de SENACID o de algunas otras entidades. Nuestro embajador en México, el doctor Alfredo Orange, nos está pidiendo la palabra para hacer un comentario. Adelante, señor embajador. Sí, muy buenos días, y para celebrar esta interesante conferencia, doctor Staff, he tenido el cuidado de leer las 80 páginas relativas a todo lo publicado en las gacetas oficiales de lo que se propone ser una política de Estado de aquí al 2005. Muchos no estaremos ya aquí, muchos sí, otros vendrán, etcétera, pero sí se trata de un cambio sustancial en la forma de enfocar y de ver lo que va a ser el cambio energético, de cambiar de los combustibles fósiles después de 300 años de su uso a las energías limpias. No tenemos ninguna idea y hay que iniciar cuanto antes esta labor. Yo celebro que estemos en el cuerpo diplomático tomando conciencia de este tipo de necesidades y de cambios. Cuando se inició el nuevo gobierno, y este es parte del plan del nuevo gobierno, se nos solicitó a nosotros que, aparte de las labores diplomáticas normales que todos conocemos, nosotros promoviéramos la inversión en Panamá y promoviéramos precisamente cómo participar en la recuperación económica después de la pandemia económica, después de la crisis sanitaria. Y esta es una de las formas. Usted mismo acaba de mencionar el crecimiento del 23% que hay en un momento como el que estamos viviendo. No cabe ninguna duda que tenemos una serie de ventajas comparativas. Usted ha mencionado la posición geográfica, que esto es correctamente. Usted ha mencionado también que tenemos cobre. Yo le agrego que tenemos agua también en Panamá. Para los chilenos que no tienen agua, que tienen que procesar en el oriente, nosotros le podemos procesar el cobre a Perú y a Chile y quedarnos con un 20% por lo menos de valor agregado en Panamá. Eso está comprobado ya. Nosotros hemos aprobado una ley de APP ahora mismo que es muy atractiva. Usted la acaba de mencionar. Usted ha mencionado que esto se maneja a base del Comité de Energía, el Comité de Administración de Energía. Todo lo cual, si miramos todo en su conjunto, es un proceso burocráticamente muy amplio que tiene que ser así porque el tema es muy complejo. El tema no es un tema fácil, es el cambio de una tecnología y es todo un cambio en los conceptos de cómo vamos a mejorar nuestra emisión de gases invernaderos. Pero llamo la atención. Aquí tiene usted el cuerpo diplomático. Oiga usted que hay muchos países que ya nos llevan la delantera. Eso significa que nosotros somos unos expertos en Panamá también por ser lentos y ralentar todo lo que tenemos que hacer. Aceptemos nuestras propias debilidades y responsabilidades para poderlas enmendar.
Fíjese por dónde va Canadá, fíjese por dónde va Costa Rica, fíjese por dónde va Colombia, vecinos nuestros. Yo le pongo específicamente 3 ejemplos nuestros de lo que ustedes nos han pedido que nosotros hagamos aquí. Aquí han llegado 2 empresas mexicanas productoras de luminarias LED alto nivel, que han puesto más de 2 millones de luminarias públicas en Ciudad Mexicana, todas LED utilizando la energía solar. Hemos ya mandado una a Panamá, estamos por mandar la segunda, totalmente despistados. Nuestra puerta de entrada, como lo sabe Camilo y lo sabe Spence, es la Cancillería. Entonces nosotros mandamos a la embajadora Carmen Isela Vergara, que nos contesta en menos de 24 horas. De allí tiene que pasar rápidamente a manos de ustedes, para que ustedes orienten a esa gente cómo pueden ofrecer esos servicios vía APP. Además, que van a cobrar es del diferencial que causa el pagar menos por la tarifa eléctrica, y no tenemos que hacer desembolso. El tercer ejemplo es que tenemos 2 empresas interesadas en manejar la basura en un país que queremos ingresar al primer mundo, un país muy pequeño, el ombligo de América, geográficamente importante, lleno de basura por todos lados. Al lado de los grandes desarrollos nuestros en Panamá, grandes basureros por todos lados. Y contaminación de los 9 ríos sobre los cuales está la ciudad capital y los 2 mares. Entonces, 2 empresas enormes norteamericanas, con base aquí en México, que quieren hacer inversiones del manejo de la basura para sacar energía a través de la combustión, como lo están haciendo en Singapur y en 70 ciudades norteamericanas, y no ha sido posible que la DIMAUD le mande una carta de intención, la que quieran mandarle, porque usted acaba de mencionar el rol de los bancos. Acaba usted de mencionar. Si los bancos no se comprometen, no va a haber dinero para financiar estas cosas. Esta gente necesita que le manden una carta que donde el país diga, sí, este proyecto es importante para Panamá, y ellos poder acudir a la compañía de los bancos y decir, a Panamá le interesa producir energía eléctrica a partir de la combustión de la basura, empezando, fíjese usted, doctor Staff, con una inversión de 450 millones para manejar la basura de Panamá y Colón. 3 fases: Panamá y Colón, provincias centrales, que comprende centrales, punto. Y en el occidente, en Boca del Toro, Chiriquí y parte de Veragua. No ha sido posible sacar una carta donde diga, nos interesa. Le escribimos todas las semanas, conversamos todas las semanas con el administrador general, con los asesores. No hay manera de sacar. Considera que las cartas constituyen parte de un contrato. Las empresas norteamericanas han dicho, mándenos la carta que ustedes estimen conveniente para ir a los bancos y nos aseguren que nos van a separar para los dineros necesarios. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar este tipo de anormalidades? Esta es la pregunta que tenemos los del cuerpo diplomático, que ustedes nos han pedido que promovamos estas empresas que vengan a Panamá a invertir. Ya no sabemos qué hacer. Estamos mandando gente para allá, pero paran. Allá no se les da continuidad. ¿A quién le ponemos la queja, doctor Staff? ¿A quién le decimos que no se están haciendo las cosas? Costa Rica la está haciendo, Canadá la está haciendo, Japón la está haciendo, Chile las está haciendo. O sea, no estamos hablando de detalle, estamos hablando de cosas muy concretas que están ocurriendo a nuestro alrededor, y usted lo maneja, usted lo sabe. Entonces, este tipo de cosas nos limita en nuestra acción. Voy a dar otro ejemplo. Una empresa española, no me preguntan por qué vienen a México. Vienen a México porque están instalando en México de empresas que están haciendo fincas fotovoltaicas que luego recompran, como usted sabe, luego ellos mismos recompran y los colocan en los mercados de capitales externos. Como hay un par en Panamá pequeñas, creo que estamos produciendo 63 megas de eólico y algo por parita de fotovoltaico. Bueno, tenemos la puerta abierta, como usted dice. Tenemos mucho sol,
Tenemos áreas eólicas importantes. Lo que no tenemos es que nos responda de manera concreta. Entonces, yo quiero llamar la atención en ese sentido, porque el documento preparado, que tiene su fundamento en los lineamientos de las Naciones Unidas, lo del Banco Interamericano de Desarrollo, las multilaterales, todo el mundo que está interesado en reducir la producción de gases invernaderos y los cambios climáticos, no se compaginan con los esfuerzos que podemos hacer los embajadores. Miren lo que acaba de decir Canadá, miren en todo lo que pueden ayudar en la parte de hidrógeno. Termino diciéndole, nosotros tenemos 2 puertos de aguas profundas, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico, y la posibilidad de construir en el Pacífico 2 puertos más o 3 puertos más de aguas profundas. Esos puertos del Pacífico, llámese el de Chiriquí, o sea, en Charco Azul, es una de las fosas más profundas que tiene el continente. El otro que está en la bahía de Puerto Muti, ampliando el de Agua Dulce, que no hay nada, habría que hacerlo todo, y el del mismo Balboa, están mirando al oriente, en donde los metales como el cobre, que Panamá tiene el tercer yacimiento mundial, o el cuarto o el segundo, son metales estratégicos. Y lo que viene son motores eléctricos. Y esta pandemia, Camilo, esta pandemia, lo que está disparando es la velocidad de acción. La velocidad de acción en un montón de países. No podemos quedarnos atrás. Nosotros tenemos cobre y nosotros tenemos agua para procesar el cobre. Agua no la tiene ni Perú, ni Chile, y México limitado. Y tienen cobre también. Pero ya empezaron a producir motores de electricidad. Ya empezaron a producir, la Ford está produciendo ya motores de electricidad aquí, en México. Y nos han ofrecido tecnología. Y se ha constituido el primer país de ensamblaje y producción de vehículos del continente. Ya tenemos oportunidades, porque estamos en el centro del continente, como lo dijo el doctor. Entonces, por favor, ustedes nos han pedido no solamente hagamos el trabajo diplomático, sino que promovamos las posibilidades de inversiones en Panamá y hacer estos cambios que son sustanciales, fundamentales para un futuro próximo, para el manejo de la civilización. Vámonos así, de amplio. Veamos lo que están haciendo los países vecinos nuestros, que como de costumbre nos sacan la ventaja. Costa Rica se vende, su principal ingreso es la ecología y tienen una ecología inferior a la panameña. Cuando quieren ver quetzales que pasan al lado de Boca del Toro a ver quetzales, que hay más quetzales que en Guatemala. Esas son oportunidades que estamos perdiendo. Esa conexión con Colombia, que usted acaba de mencionar que se va a hacer marítimo, ojalá se haga y ojalá se le haga a las comarcas que han estado por 200 años olvidadas esos caminos de penetración. Y Hugo los conoce bien, Tierra y aire. Nosotros tenemos que dar pasos, no solamente, yo considero que ese es un gran documento, yo lo digo con calma, es un documento ambicioso, bien hecho, es parte de una política energética seria, que está participando la parte oficial, la parte privada, necesita más divulgación, así que yo felicito y celebro esta reunión que tiene que repetirse, Camilo, Edgar, extraordinaria este tipo de reuniones, para que ustedes nos digan que quieren más de nosotros. Nosotros podemos hacer un montón de cosas, ya lo demostró Romy, ya lo han dicho otros embajadores. 4 ejemplos aquí. No hay manera que nos manden una carta de intención. Tenemos la intención de producir energía limpia a partir de la incineración de los residuos sólidos, urbanos y domiciliarios en las ciudades terminales. Empecemos por ahí, porque las 2 ciudades terminales están encima del Canal de Panamá. Encima del Canal de Panamá. O sea, en el área densamente poblada y más compleja, porque de allí sacamos el agua que bebemos. Entonces, ese es mi comentario respetuoso.
felicitando a los organizadores de este Zoom, felicitando a usted. Yo creo que han hecho un trabajo extraordinario. Me imagino que tiene usted un equipo muy bueno allí. Repito que he leído 2 veces el documento. El documento es muy completo. El documento es ambicioso, pero hay que ponerle practicidad. Tenemos que ser pragmáticos, o los otros países nos ganan la partida. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer los chinos. Muchas gracias, doctor Staff, por esta oportunidad. Gracias, Camilo. Gracias, Edgar. No sabemos si el doctor Staff quisiera comentar algo. Yo muy breve, gracias, don Camilo, señor embajador, don Alfredo, siempre el saludo, ese cariño de siempre. Yo creo que le agradezco que haya tomado el tiempo para hacer la revisión, el estudio del documento y que tengamos esa oportunidad de recibir retroalimentación y completamente de acuerdo. De hecho, es parte del diagnóstico que se hizo para la elaboración de esta hoja de ruta, ¿no? Cuando comentamos que por los próximos 10 años, de aquí al 2030, lo que queremos es que aprovechemos las oportunidades que presenta la transición energética tanto para empresas, para ciudadanos, pero también mencionamos para autoridades, porque hay un concepto por la propia naturaleza de esta iniciativa donde tenemos que hacer esa sensibilización, que es que muchos de estos temas, increíblemente, incluso a nivel empresarial, no hablemos a nivel de ciudadano, están dentro de aquella área del conocimiento que es, bueno, no sé que no sé, ¿verdad? O sea, es muy difícil, ¿no? Bueno, hay un área que uno sabe que no sabe, ¿no? Pero el área donde no sé que no sé, se presenta esa invisibilidad. Entonces nosotros, con esta hoja de ruta que nos permite generar estos mecanismos, estos objetivos, cronogramas responsables para hacerlo más práctico, para poder medir además y darle seguimiento al cumplimiento de los compromisos, es este proceso entonces de facilitación, de comunicación y de facilitación desde el Estado, desde el gobierno, para la incorporación de estas medidas. Igual lo estamos haciendo con el sector financiero, como le comentaba, con los bancos que al principio no veían algunas de estas oportunidades, pero cuando les empezamos a comentar y lo empiezan a ver, ven la oportunidad de negocio con respecto al tema y reducen la percepción de riesgo y generan mejores condiciones para financiamiento. Esa es un poco la visión integral. Así que muchísimas gracias por su retroalimentación y créame que ese proceso de articulación y de alineamiento que siempre nos dice el presidente, alineamiento interinstitucional en el equipo, es parte de los resultados que queremos buscar con esta agenda. Es correcto, doctor Staff. Yo voy a solicitar el día de hoy, Camilo, a Cooperación el permiso de poderle mandar copia de las notas cursadas a la autoridad a la autoridad de recolección de residuos domiciliarios y urbanos, al doctor Staff, para que tenga los elementos técnicos de juicio al menos, y a esta gente se le puede dar un tipo de respuesta dentro de la APP. No hay que hacer $1 de inversión. Ellos han dicho, hacemos la primera inversión, que son 450 millones, y creamos 1.500 puestos de trabajo para manejar Colón y Panamá encima de la zona canalera, que es la parte más sensitiva nuestra. Así que yo voy a solicitarle a la licenciada Gil Otero que nos permita, que nos dé el permiso de mandarle exclusivamente copia a nuestra puerta de entrada de todos nosotros en la Cancillería, pero para que usted tenga toda la parte técnica de quiénes se trata. Tiene más de 70 plantas en los Estados Unidos y tiene más de 70 regadas en todas partes del mundo. Tiene sus productos para rellenos, etcétera, etcétera. Usted conoce bien ese tema. Pero que alguien le responda y alguien les diga algo, porque usted dijo la palabra mágica. Hay que ir a una banca que se comprometan a decir, yo reservo esta parcela para un proyecto que interesa en Panamá. O sea, eliminación de barreras. Agradezco sinceramente que usted ha sido muy, muy claro. El documento es excelente.